No te olvides de descargar Flipkart y llévate órdenes de compra de todos nuestros restaurantes afiliados. Descarga ya. Las primeras monjas quiteñas. ¿Y judíos? Bueno, con los judíos había un problema de muchos años. Ya San Agustín, en el siglo III después de Cristo, había posicionado la idea de que los judíos eran una especie de hermanos mayores que los cristianos, que era un pueblo al que había que respetar y tolerar, porque fue el primer pueblo escogido por Dios, según el Antiguo Testamento. Que el problema con los judíos es que por razones que no se podían explicar los cristianos, tal vez por ignorancia, tal vez por ingenuidad, tal vez por aferrarse a sus tradiciones, no habían aceptado la verdad de la revelación de la llegada de Jesucristo. Pero aún así, eran hermanos mayores y había que tolerarlos. Esa idea hizo que básicamente los judíos pudieran vivir más o menos en paz en la Europa medieval y hasta bien entrado el siglo XIV, XV. Pero entre otros, los mismos dominicos comenzaron a desarrollar la idea que finalmente se posicionó, de que por más hermanos mayores que fuesen, al haber traicionado las profecías del Antiguo Testamento, al no aceptar a Jesucristo como Mesías, entonces eran un pueblo condenado. Y los cristianos no podían tener trato alguno con ellos. Y comunidades enteras de judíos fueron expulsados de toda Europa. En 1492, también de España, los judíos que no se quisieron convertir al cristianismo, pues se fueron de Sefarad, así llamaban a España, Sefarad. Y son el pueblo judío o la comunidad sefardita, que se fue primero algunos hacia Francia, hacia el norte, pero muchos otros se fueron hacia el Imperio Otomano, que los aceptó. Ciudades como Tesalónica, ciudades como la misma Constantinopla, luego Estambul, tuvieron comunidades de judíos muy grandes, ricas y prósperas, hasta bien entrado el siglo XIX, XX, en que fueron nuevamente expulsados de allí. Si nunca han conocido sefarditas, es una maravilla. Yo alguna vez, en una ciudad tan lejana como Sarajevo, terminé, no sé por qué, en una sinagoga judía de esa ciudad. Y allí me presentaron a un hombre, un sefardita viejo, sobreviviente, de los pocos que quedaban en esa ciudad, que cuando supo que yo venía de Latinoamérica, vino feliz para hablar el idioma que no había hablado en mucho tiempo. Porque los sefarditas se fueron llevando el español del siglo XV, el español medieval, y lo conservaron casi intacto hacia el siglo XX. Escuchar ladino es escuchar la historia del español. Y el sefardita en cuestión se acercó a mí y me dijo: Io fablo vieja lengua, canon enfablado en tiempos K. Y eso para mí fue una maravilla. Los poemas antiguos en español también deben mucho a los sefarditas. Yo me acuerdo mucho de un poema bellísimo. Un padre habla con su hija y le dice: Filla mía, mi querida, non te neches a la mare, que la mar está profunda, mira que te va a llevar. Que me lleve, que me traiga, responde la hija, 7 puntas de hondor, y que me engluta peche preto para salvarme del amor. Esto para contarles que muchas de esas familias se convirtieron a la fuerza al cristianismo. Algunos, de verdad, y luego fueron persiguieron con saña a sus propios hermanos de religión. Otros se convirtieron, pero no se convirtieron del todo. Cuando se convertían al cristianismo, normalmente las familias judías tomaban apellidos que no tuvieran mucha historia en España. Es decir, apellidos que normalmente tenían que ver con accidentes geográficos. A veces, apellidos de sefarditas o descendientes de sefarditas son apellidos como Naranjo, Perales, Olmos, Montes, Montesinos, que es del Monte Sión. O una familia famosísima, que incluso uno de sus hijos llegó a vivir en Quito, los Cepeda y Ahumada, familia de Ávila, cristianos nuevos, pero cristianos convertidos de verdad, porque tal vez hayan oído de una de las Cepeda y Ávila, de Ahumada, famosa, Teresa de Cepeda y Ahumada. Si no lo ubican, por su nombre más conocido, Santa Teresa de Jesús. Y aquí en Quito vivió uno de los hermanos menores de Santa Teresa de Jesús, Lorenzo de Cepeda y Ahumada, que tuvo solar en donde ahora está el monasterio de las Catalinas, en la Flores y Espejo. Don Lorenzo hizo buena fortuna en Quito. Dicen que mandaba dineros para socorrer a su hermana, que seguía fundando conventos de la Recolección Carmelita Descalza allá en España. Y al final le envió sus 2 joyas más preciadas,
las joyas más impagables, sus 2 pequeñas hijas, que llegaron a España a hacerse cargo de su santa tía, y que algunos consideran son las 2 primeras monjas quiteñas.